radio de 2 a 3 de la tarde. Y el último jueves de mes, nuestro grupo de apoyo virtual. Todas estas actividades las pueden consultar en nuestra página vozprosaludmental.org.mx. En el marco del pasado 1 de mayo, Día del Trabajo, hemos elegido como el tema de esta conferencia el síndrome del burnout, que se refiere al trabajador o al cuidador quemado. Y para hablarnos de ello, contamos con la presencia de la maestra en Psicología Clínica, María Jimena Franco Bontempo, licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana y con diplomado en Tanatología. Ha estudiado e investigado el síndrome del burnout desde 1996. Ha sido coordinadora académica de Psicología Clínica y docente en el Centro de Formación y Actualización en Psicología. Ha sido docente en la Universidad Autónoma del Estado de México y en el Instituto Mexicano de Tanatología. Es autora de 3 libros y coautora de uno más, con múltiples publicaciones en artículos y revistas especializadas. Pues entonces, para aprovechar más el tiempo de todos ustedes, pues comenzamos. Licenciada Jimena, adelante, por favor, la escuchamos con gusto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya se ve la presentación, ¿no? Ya se ve. Sí. Ok. Bueno, yo les voy a hablar de un tema que se llama el síndrome de burnout y ahorita les voy a explicar por qué conservo, de hecho, el nombre original, aunque sea en inglés, pues. Es un tema que empecé a investigar y a trabajarlo en 1996, que había muy poquito en México y cada vez ha ido cobrando mayor relevancia, cada vez lo conoce más gente, pero todavía falta que le den más importancia a esta situación porque es algo que desgasta y que afecta tanto a personal de salud como a cuidadores, como a pacientes, etcétera. Ahorita lo vamos a ir viendo. Y bueno, esto del síndrome de burnout, en 1974 fue un término que acuñó este psicólogo Herbert Freudenberger y le puso burnout justamente para describir lo que le sucede a algunos profesionistas, relacionándolo con lo que queda después de un incendio. Es decir, burnout es estar quemado, es el síndrome de estar quemado por el trabajo, ese desgaste por el trabajo y justamente con lo que queda después de un incendio, porque todo queda devastado, hecho cenizas, pues de cierta forma destruido, roto, y así es como puede quedar alguien que sufre síndrome de burnout. Vamos a ver más adelante que hay también varios niveles, ¿no? O grados, pero digamos es justamente ese desgaste tan fuerte por lo que uno realiza y que queda quemado, devastado. Por eso se le llama burnout, quemado. Y fue sobre todo en los años 80 donde empezó a investigarse mucho más. Esta persona, Cristina Maslach, empezó a investigarlo muchísimo más, sobre todo en Estados Unidos, y desarrolló un instrumento, un cuestionario para poder evaluarlo, etcétera. Entonces en los 80 fue cuando se investigó mucho más. Ya sabemos que a nuestro país, pues desgraciadamente llegan medio atrasadas a veces las cosas, ¿no? Pero bueno, ahí se comenzó. Y hasta el año 2000, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí lo catalogó ya como un problema al que se le debe dar importancia y como un problema de riesgo psicosocial, pero fue muchos años después. Y bueno, sobre todo las personas que se dedican al ámbito asistencial se encuentran en un riesgo constante de desarrollar el síndrome de burnout debido a su labor de brindar ayuda y de cuidar a otros. O sea, el puro hecho de que yo trabaje brindando ayuda a otros, brindando atención y cuidando a otras personas, como un médico, una enfermera, un psicólogo o los cuidadores de un familiar, etcétera, es un factor de riesgo para desarrollar burnout. Y además, esta labor de cuidar o de ayudar a otros es común justamente en las profesiones asistenciales que se lleve a cabo en un ambiente que es demandante, que es estresante,
y que además involucra situaciones difíciles como son el sufrimiento físico, eh, el sufrimiento emocional, la enfermedad, entre otros. Entonces, se enfrenta uno a esas situaciones que son bastante complicadas y estresantes. Todos los demás sí me escuchan, ¿verdad? Bien. ¿Sí? Sí, muy bien, gracias. Sí, sí, Ok, escuchamos. perfecto. Y bueno, cuidar a alguien es algo muy desgastante, tanto física como emocional y mentalmente. Ya sea como, les digo, un profesional de la salud, por ejemplo, o ya sea como un cuidador de alguien, ese que se llama cuidador primario, digamos. Sí es algo que resulta muy desgastante en estos tres ámbitos. Y sobre todo como cuidador primario, uno se ve expuesto a sus propias vulnerabilidades y a sus propias heridas. ¿A qué me refiero? A tus propias vulnerabilidades, porque finalmente, eh, pues por supuesto que duele, ¿no? Que duele que un familiar tenga algún problema importante, se puede uno sentir frustrado porque creemos que no está saliendo adelante o que no está logrando lo que creímos que iba a lograr pronto y se tarda más tiempo. Puede pasar uno como por un torbellino de sentimientos, ¿no? De tristeza, de angustia, de frustración, de decepción, de enojo también, al ser una persona que queremos, al ser una persona cercana o incluso un familiar, pues más aún. Entonces a eso me refiero con que uno se ve expuesto a esas propias heridas y ese propio dolor y ese propio sufrimiento. Es decir, a lo mejor el paciente se rompe metafóricamente, pero la familia también se rompe, pues, y sufre, por supuesto. Y aunque si uno es cuidador, se le llama más sobrecarga del cuidador primario, y si uno es de alguna profesión asistencial de salud, educativa, un poco más adelante vamos a ver cómo cuáles se le llama más síndrome de burnout, digamos, a ese desgaste. Pero en sí de cuidadores existe el término que es tal cual sobrecarga del cuidador primario, pero también por supuesto que pueden experimentar el síndrome de burnout, que es justamente lo que estamos viendo ahorita y el por qué. Y pues vamos a ver justamente qué es el síndrome de burnout. También actualmente se le llama desgaste ocupacional, síndrome de desgaste ocupacional, síndrome de estar quemado sería como la traducción más adecuada y literal, pero les digo, ahora también recibe otros nombres. ¿Y qué es? Pues es un proceso que agota o cansa los recursos físicos y emocionales de la persona, afectando, afectándolas justamente a esas personas que son responsables del paciente. Aquí lo puse entre comillas porque llamémosle paciente a esa persona a la que uno cuida como familiar o de quien se encarga uno como familiar. O pueden ser pacientes tal cual en un hospital, en un consultorio, etcétera. Pero digamos, si es nuestro familiar y somos sus cuidadores, por eso lo puse entre comillas, a eso me refiero con paciente, para que quede más claro. Entonces, afecta a esas personas que son responsables del cuidado de esos pacientes o de ese paciente y puede crear un autoconcepto negativo, pérdida de interés en esos pacientes o en esas personas a las cuales atiendo o cuido y actitudes negativas hacia lo que se realiza, hacia lo que estoy haciendo. Ahora vamos a ver qué es diferente el estrés, el burnout. Actualmente, de hecho, a mí me parece que se ha como eh, sobreutilizado el término burnout. Y se dice que puede haber burnout en todos lados, ¿no? En todo, hasta en cualquier empresa, etcétera. Vamos a ver más adelante
la diferencia y por qué es más susceptible en profesiones asistenciales. Porque no es que sí exista burnout en todos lados, aunque pareciera que sí. Son ciertas áreas donde uno es mucho más susceptible y, como les decía al inicio, está en ese constante riesgo de desarrollarlo, de experimentarlo. Y tampoco es lo mismo que el estrés. A veces se cree que estrés es burnout y no, son diferentes. ¿Por qué? Porque digamos que el estrés es un signo temprano del síndrome, del burnout. Un signo temprano, digamos. ¿Y por qué? A veces por no tener algún escape, alguna salida ante ese estrés o un sistema de apoyo, una red de apoyo, de soporte social, y no tener también, les digo, alguna salida a ese estrés, se puede volver crónico y se puede volver burnout. Pero el estrés más bien es un signo temprano, digamos. Otra diferencia es que el estrés puede tener efectos o consecuencias tanto positivas como negativas. Es decir, el estrés no solo es negativo, sí se vuelve negativo cuando dura mucho tiempo, cuando se convierte en algo crónico, eh, pero generalmente el estrés dura cierto tiempo y después, bueno, ya termina uno ciertas cosas y bueno, ya se relaja. O sea, no es algo que a lo mejor, o sea, puede haber diario mucho estrés, pero quizás no que dure todo un mes. A lo mejor cuando comemos hay tantita relajación o cuando hacemos alguna actividad hay tantita relajación. Y el burnout es como esa nubecita del personaje de Snoopy que trae arrastrando ahí todo el tiempo, así constante, que acompaña a la persona, pues así, no es algo que salgo del trabajo, salgo de acá y me quito el abrigo y lo cuelgo y lo dejo. O sea, es algo que acompaña a la persona en su vida cotidiana y que afecta en todas las áreas de su vida, como lo vamos a ir viendo también. Pero les decía, el estrés puede tener efectos positivos. ¿Por qué? Porque el estrés puede ser algo que me impulse, como empuje para resolver. O sea, se da cierta situación y entonces, ok, me genera cierto estrés, cierta presión, pero eso me mueve a actuar, a resolver, a solucionar, o a hacer algo para esa situación. Entonces, por eso es que puede ser también un efecto positivo, les digo, como empuje o para resolver. Y en cambio el burnout solamente tiene efectos o consecuencias negativas. O sea, únicamente son consecuencias negativas las que genera, no hay alguna positiva. Esa es otra diferencia. También el estrés, digamos que puede ser algo natural de la vida cotidiana, porque pues la vida cotidiana es como una montaña rusa a veces, ¿no? Y con giros y con altas y con bajas y etcétera. Pero bueno, sí hay momentos como naturales en nuestra vida cotidiana de estrés, ya sea incluso en el tráfico o en nuestro trabajo o por algún conflicto que surgió, es algo como parte de la vida, por eso digo natural, ¿no? Y en cambio el síndrome de burnout es un trastorno, o sea, sí se vuelve un problema y un trastorno. Y otra diferencia, entre algunas más que existen, es que el estrés produce principalmente daño físico. O sea, también puede generar daño mental, emocional, claro, pero el principal daño que produce es el físico y el burnout, el principal daño que produce es emocional, también mental y físico, pero el principal daño del síndrome de burnout es el emocional. Ahora, esta parte me interesa que quede justamente muy clara, les digo, porque a veces como que se sobreutiliza el término y se generaliza, pero lo que es único del burnout es que surge justamente de la interacción entre alguien que presta ayuda y el ayudado, una persona a quien se tiene que ayudar, donde hay una atención intensa y continua
hacia personas que están en alguna situación de necesidad y donde existe una carga afectiva. Ahorita lo voy a explicar para que quede más claro. Pero digamos, es justamente en esa interacción o relación entre alguien que brinda ayuda y alguien que requiere esa ayuda y que necesita algo, necesita esa ayuda, ese apoyo, pero además esa relación sí implica cierta carga afectiva. Por lo tanto, justamente todo lo que son las profesiones asistenciales son las más proclives o susceptibles de desarrollar justamente burnout. Profesiones asistenciales, como por ejemplo todo lo que son médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, bomberos, terapeutas físicos, de lenguaje, ocupacionales, cuidadores primarios de alguien o cuidadores pues en general. También lo que son, por ejemplo, maestras, maestros, eh, por ejemplo, los abogados, sobre todo los que sí eh, son penalistas y tienen esos litigios, o por ejemplo en recursos humanos, eh, las personas que se encargan, bueno, de contratar, de varias cosas de recursos humanos. Entonces, es sobre todo todas esas profesiones asistenciales. Además, ahorita nada más les comenté algunas, pero todas las que son profesiones asistenciales son las susceptibles. Es decir, no es lo mismo eh, el cajero de un súper o de un banco, por ejemplo, que igual y puede tener problemas con un cliente y a lo mejor el cliente se enoja y hasta es grosero con el cajero, etcétera. O sea, puede haber un conflicto y una situación difícil y estresante, claro que sí, ¿no? O eh, por ejemplo, diseñador o un contador, claro, puede tener situaciones muy estresantes o se equivocó, cometió algún error a lo mejor, que por supuesto puede ser grave y puede costar dinero y mucho a alguien, pero no es lo mismo que un médico se equivoque en la dosis del medicamento o en la cirugía o en el tratamiento que da. O sea, el error no solo es económico como a lo mejor en un contador, sino va mucho más allá, hasta la vida y muerte, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿por qué profesiones asistenciales? Porque justamente está esta parte que les digo de una carga afectiva, donde esa relación médico-paciente, esa relación enfermera-paciente, psicólogo-paciente, les digo, cuidadores, todos los que acabamos de comentar, implican esta carga afectiva, ya sea de un lado o del otro. Una carga afectiva también a veces del paciente hacia esa persona o hacia ese profesionista, ¿no? Donde deposita muchas expectativas. Es una relación humana donde se da esta carga emocional y afectiva, distinta, les digo, a la relación contador-cliente, cajero-cliente, diseñador-cliente. O sea, esa carga afectiva o no está, o si está es muy distinta. Espero que sí esté quedando claro esta parte porque me interesa que quede como muy claro justamente cuál es la diferencia y por qué son las profesiones asistenciales las susceptibles de este gran desgaste. Y de todas formas, bueno, al final vamos a tener un buen espacio para preguntas, dudas, reclamos, jitomatazos, lo que se necesite, pero bueno, si algo no va quedando claro, al final vamos a resolver dudas. Y esto del síndrome de burnout también es un estado de agotamiento físico, mental y emocional. Resalto y pongo en otro color emocional porque, como les decía, el principal desgaste y daño del burnout es el emocional, aunque se dan los tres, pero el más importante que se relaciona con burnout es el emocional y que se genera porque la persona se ve implicada en situaciones que son emocionalmente demandantes, que es justo lo que les acabo de explicar.
implicada en situaciones emocionalmente demandantes, porque no es lo mismo, obviamente, lo que habla una persona con su psicólogo o psicoterapeuta, que son cosas muy personales, o con un tanatólogo, o como les decía, una enfermera paciente. Esa situación, hay una carga emocional en esa relación y eso puede ser muy demandante, y esa situación emocionalmente demandante es la que, o entre, les digo, un terapeuta físico y su paciente, entre alguien que cuida a su familiar y ese familiar. Hay esa situación emocionalmente demandante y esa carga afectiva y vínculo emocional o vínculo afectivo, pero sobre todo carga afectiva, que no se da en otras profesiones. Ahora, el burnout es un proceso. Por lo tanto, al ser un proceso, es algo progresivo y dinámico. O sea, dinámico me refiero a que no necesariamente va en cierto orden, puede ser como que ir y venir, más o menos, y se compone de 3 factores o áreas. Se les llama áreas o factores, lo que conforman el burnout. Una es el agotamiento emocional, otra se le llama despersonalización y la otra se llama ejecución personal o realización personal. Lo pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres. Y vamos a ver qué es cada una de estas. El agotamiento emocional empieza cuando la persona tiene una sobrecarga de trabajo o se empieza también a involucrar demasiado emocionalmente con las demandas de las otras personas, de quien recibe sus servicios o sus cuidados o su atención, y sintiéndose desgastado, desgastada física y emocionalmente, es decir, sin energía. La persona puede sentirse así, o sea, justamente como drenada, ¿no? Sin energía, siente que ya no puede dar más de sí misma, puede resultar como muy pesado enfrentar un nuevo día, ¿no? Y despertar, pararme y de nuevo enfrentar otro día. Es como ese agotamiento emocional y físico. Pero les digo, es más el emocional. Es como esa sobrecarga, así les decía, mental, emocional y física, pero pues es sobre todo psicológica. Entonces, ante este agotamiento emocional que se siente, ese desgaste, ese gran cansancio que se siente, puede ser que la persona, para evitar ese agotamiento justamente, o sea, me siento ya tan agotado, tan drenado emocionalmente, que empiece a reducir su contacto con la gente distanciándose. O sea, porque justamente el relacionarme con esa persona por esa carga afectiva, esa relación humana con quienes atiendo, con quienes cuido, es justamente lo que me está agotando. Entonces la persona a veces, sin darse cuenta, o a veces sí se da cuenta, empieza a distanciarse y trata de evitar involucrarse emocionalmente con las personas a las que presta ayuda. Y es cuando entra en juego el segundo factor o área, que se llama despersonalización. Esto de la despersonalización es cuando se empieza a dar una respuesta insensible o inhumana, distante, hacia las personas que atienden, no hacia los pacientes. Pueden incluso ignorar las necesidades de los pacientes, disminuye la calidad en la atención, brinda una ayuda o un servicio que resulta o empieza a resultar insuficiente, su trato se puede volver frío o incluso cínico. Digamos, la persona comienza a atender más la enfermedad y no al enfermo. Para que quede más claro qué es esto de la despersonalización, es, por ejemplo, justamente eh, de lo que mucha gente se queja del Seguro Social o del ISSSTE, así como que es que son muy fríos, ¿no? Es que ni me escucha todo, nada más así rapidito. Pues sí, porque también, o sea, hay ciertos hospitales donde tienen que atender pacientes cada 15 minutos o cada 20 o cada 40, depende de la institución.
Y el problema es que justamente el problema no depende de ese doctor o de esa persona, sino de la institución que genera esa organización de que funcione de esa manera sin pensar en realidad en la calidad de la atención y en lo que necesitan los pacientes. Entonces, claro, uno con quien tiene contacto es con los médicos, con las enfermeras, los psicólogos, etcétera, y es con quien a lo mejor se queja. Pero en realidad ellos también a veces la pasan bastante mal, ¿no? Y ellos también sufren a veces porque pues hay cosas que tienen que hacerlas así, porque así es el mandato de hacerlas, aunque ellos no estén de acuerdo, ¿no? Por ejemplo. Pero digamos, esto de la despersonalización es justamente ese trato que se empieza a volver como frío o incluso cínico o insensible o medio inhumano, del que en la forma como se dicen las cosas, en la forma como se da un diagnóstico, en el trato en general, en el trato. Pero puede pasar también entre un cuidador y su familiar, ese familiar al que cuido. O sea, también, por supuesto, puede empezarme a volver como insensible y inhumano y ya así por ese agotamiento, ¿no? Es como ya rapidito y como salga, pero pues ya no aguanto más, ¿no? Porque estoy quemado, justamente. Entonces, creo que con ese ejemplo queda un poco más claro que es la despersonalización. Y otro ejemplo como esto de se atiende la enfermedad y no al enfermo, es como también a veces algo común que se puede escuchar, ¿no? O sea, a veces ya no es como, ah, pues la señora Carmelita de la cama 40, sino es la de la cama 40, ¿no? O el CA del cuarto 308 en vez de Rubén, el del cuarto 308, ¿no? O sea, digamos, se quita esa cualidad humana de que sí, tiene un nombre y es una persona y etcétera. No es solo una enfermedad, no es solo un diagnóstico médico, no es solo una, este, sí, una enfermedad, un diagnóstico, una cama número tal, ¿no? O un expediente número tal. Sí, el del expediente 800.000.000.000 40, ¿no? Entonces, bueno, también tiene un nombre, ¿no? Entonces, eso es justamente despersonalización. Y eh, esto de la despersonalización, o sea, todo esto que conforma el burnout y estas tres áreas es natural como parte del desgaste. Vamos a ver también que hay niveles o grados del síndrome de burnout y hasta cierto punto es natural. El problema se da cuando ya son niveles más altos. Pero digamos, todo esto que se produzca, pues es también natural, comprensible de cierta manera. Y como todo en la vida, y lo ideal es encontrar un equilibrio y es lo más difícil. Como todo en la vida, lo más difícil es encontrar ese equilibrio, ¿no? Sin que yo me queme y me desgaste tanto, pero tampoco sin que entonces la calidad de la atención y el trato humano desaparezca completamente, ¿no? Entonces, bueno, esto de la despersonalización justamente protege a la persona porque ya no me agoto tanto emocionalmente. O sea, como empiezo a tener cierta distancia, a mantener cierta distancia para no agotarme, como les decía, involucrarme menos emocionalmente o a cumplir nada más con lo básico indispensable sin ningún extra o plus, sino lo básico indispensable que sí es mi responsabilidad y tomo distancia porque eso es lo que me está agotando. Entonces, claro que protege a la persona de agotarse menos, de que ese agotamiento emocional ya no sea tanto. Pero el problema es que daña la calidad humana, justamente. Y si se genera esto de la despersonalización, lo que puede suceder es que debido a estos sentimientos, estos comportamientos y actitudes, la persona puede sentir cierta angustia o culpa. Y esto se relaciona con la tercera área o el tercer factor del burnout, que es la de ejecución o realización personal. ¿Qué sucede con esta? Cuando hay burnout, está baja o disminuida esta ejecución o realización personal. ¿Y qué es o a qué se refiere? Es cuando el individuo empieza a dudar de su capacidad y su habilidad para ayudar a sus pacientes.
Les digo, recuerden, pacientes también puede ser la persona a la que yo cuido, ¿no? De quien soy cuidador o encargado, etcétera. Entonces empieza a dudar de que sí tiene esa habilidad y esa capacidad para ayudar a sus pacientes y para relacionarse con ellos. Y la persona puede presentar frustración, sentimientos de fracaso, baja autoestima o sentir que lo que estoy haciendo pues no es valorado. Es decir, considero que mi ejecución personal o realización personal pues no es la ideal y está baja, o sea, no es la óptima, no lo estoy haciendo bien, estoy fallando, me estoy equivocando, no estoy haciendo lo que debo hacer, me siento súper agotado. Eso es la baja ejecución personal o realización personal. Y justamente, bueno, presentar burnout, digamos, existe como el síndrome de burnout, yo le llamo puro, o les digo, pues después de 20 muchos años de investigarlo, les digo, yo le llamo puro porque es como completo tal cual, presentar síndrome de burnout es justamente tener niveles elevados. Existe un instrumento, un cuestionario para evaluar el nivel de síndrome de burnout. Entonces, decir, no, pues sí tengo burnout implica que tengo niveles altos de agotamiento emocional y de despersonalización y baja ejecución o realización personal. Eso, digamos, sería como un síndrome de burnout completo, completo o puro, les digo, yo le llamo así, completo o puro. Pero puede ser que uno tenga síndrome de burnout solo en una de las tres áreas. O sea, no a fuerza tener agotamiento emocional alto y despersonalización también alta y baja realización personal. Puede ser que tenga burnout solo en cuanto a agotamiento emocional o solo en cuanto a ejecución personal o solo en despersonalización. Lo más común es en agotamiento emocional, pero es decir, la persona puede tener un nivel muy alto de quemazón, de desgaste, de súper agotamiento emocional en esa primera área que vimos, súper alto y sin energía y siente que ya no puede dar más de sí mismo, etcétera. Sin embargo, a pesar de eso, no despersonaliza, ¿no? No es tan insensible, no es tan frío, o sea, no despersonaliza y sin embargo también puede eh, sentir que su trabajo lo hace bien, ¿no? O sea, que a pesar de eso, lo hago bien, o sea, y soy bueno en lo que hago, ¿no? Y sí estoy ayudando a las personas o a esta persona. Es un ejemplo, entonces, eso también existe. O sea, no tiene que ser el puro o completo que les decía. Puede uno tener, claro, mientras más puro y completo y mientras más alto, peor. O sea, peor porque lleva a problemas importantes que vamos a ver también más adelante. Pero puede ser que solo tenga burnout por ahora en agotamiento emocional y entre las otras dos áreas no. O en agotamiento emocional y despersonalización. Tengo un agotamiento emocional elevadísimo, una despersonalización también ya importante, donde mi trato ya es pues bastante inhumano quizás, pero la realización personal todavía no. O sea, es decir, sí siento que tengo la habilidad para comunicarme con mis pacientes, para ayudarlos, para hacer lo que hago, soy bueno o buena en lo que hago, etcétera. O sea, siento que sí lo sé hacer, que ahí la llevo, ¿no? Y por otro lado, existen también tres niveles del síndrome. Es decir, no es nada más, ¿tengo burnout o no tengo? No es como blanco y negro y punto. Hay tres niveles que son bajo, medio o alto. Yo considero que el bajo, de hecho, es natural y a veces hasta sano para poder llevar a cabo el trabajo que se realiza. Sobre todo en profesiones, por ejemplo, de la salud. Es decir, tampoco puedo involucrarme emocionalmente con todos los pacientes y llorar junto con ellos y, o sea, involucrarme nada más así, hasta medio a lo tarugo con todos. ¿Por qué? Porque me voy a agotar más y entonces no voy a hacer bien mi trabajo. O sea, el agotamiento y el burnout va a ser más, ¿no? Entonces, es natural y hasta sano
que exista también como cierto límite y cierta protección. Como les decía, el personal de salud también en ocasiones la pasa bastante mal, ¿no? Y entonces también es natural que uno se proteja para poder yo estar bien y hacer las cosas bien. Igual que un cuidador. Mi familiar la está pasando muy mal, pero pues yo también la paso muy mal, ¿no? Pero igual hago cosas para que ese desgaste no sea mayor, ¿no? Y me protejo. Entonces, bueno, les digo, yo creo que es natural y a veces hasta sano y no genera algo grave cuando hay un nivel de burnout bajo. El problema es cuando ya se convierte en un nivel medio o alto, sobre todo el alto, principalmente. Y vamos a ver que el burnout tiene síntomas físicos, psicológicos y conductuales. Algunos de estos, o sea, no es que uno tenga que tener todos estos síntomas. Si tienen todos estos, pues hay que pedir ayuda. O sea, espero que nadie de aquí se cuelgue el saco de todas las cosas, ¿no? Porque obvio que a mayor cantidad, pues más está sufriendo uno y pasándola mal, ¿no? Pero algunos de los más comunes síntomas físicos por el burnout puede ser, por supuesto, agotamiento físico, también puede ser insomnio, problemas gastrointestinales, gastritis, colitis, dolor de espalda, de cuello y entonces ando ahí todo contracturado, dolores de cabeza frecuentes, insomnio, les decía también. Síntomas psicológicos existen muchos, digamos, algunos de los principales es justamente agotamiento emocional, puede existir desmotivación, puede existir sentimiento de fracaso, de que no estoy haciendo bien las cosas, sentimiento de que no es valorado o reconocido mi trabajo o lo que hago. Puede haber también incluso tristeza o hasta depresión, ansiedad, también pueden ser algunos de los síntomas. Eh, Algo común es irritabilidad. La persona se vuelve más irritable, entonces a lo mejor le comentamos algo, oye, y ya nos está ladrando nuevo. Vale, pues, ¿qué pasó si no dije nada grave, no? O sea, anda uno más irritable y entonces menos tolerante o más impaciente y entonces, pues sí, puedo andar ladrando ante cualquier cosita, porque todo me altera, todo me molesta, todo me enoja, porque mi tolerancia se vuelve más pequeñita y entonces ando más irritable. Puede existir también baja autoestima. eh, Esos son, digamos, entre los principales. Como les decía, desmotivación también. Dentro de los síntomas conductuales, puede ser, por ejemplo, que la persona comienza a aumentar el consumo de tabaco, comida, alcohol, eh, cafeína, o sea, aumento el consumo de esas cosas. O puede ser que la persona empiece a evitar realizar ciertas responsabilidades, como que hago lo básico indispensable y otras cosas a lo mejor ya no tanto, ¿no? O sea, que también son mi responsabilidad, pero pues ya no tanto. O si trabaja uno en una institución, por ejemplo, los que son cuidadores de un familiar, pues no, porque están ahí 24 horas, ¿no? Y muy probablemente es la misma casa, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero tratándose de la institución, si es una profesión asistencial, puede aumentar, por ejemplo, los retardos, el ausentismo, empieza uno a faltar más veces, este, se vuelve uno como más exigente o demandante, más impaciente en ciertas cosas. Y bueno, vamos a ver ahora cuáles son las causas. Como vimos al principio, el puro hecho de estar en una profesión asistencial, de ayuda, de atención a otro, de cuidar a otro, es ya un factor de riesgo de por sí, por lo que vimos de esa relación que involucra y que implica. Pero existen también otras causas, algunas que son personales, otras institucionales
y otras que son características de los pacientes, de las personas a las cuales se atienden. Personales, por ejemplo, alguien que se pone metas muy elevadas o muy grandes en vez de paso a pasito, o sea, como metas más cortitas y objetivos más a corto plazo, o personas, sí, que sus expectativas son muy altas o con un elevado idealismo también, o, por ejemplo, ciertos rasgos de personalidad también. La gente que es muy perfeccionista, muy autoexigente, que tiene un tipo de personalidad medio obsesiva, las personas que tienen baja autoestima, las personas que tienen pocas redes de apoyo o pocas relaciones sociales, digamos, o sea, tanto de apoyo como de recreación también, ¿no? Entonces, esas también son algunas de las causas. Institucionales, también aquí puse familiares, no existen como tal en el burnout, pero sí puede, o sea, les puse familiares porque si no están en una institución, obvio hay cosas que tienen que ver con la familia que también puede ser causa del burnout. Institucionales es, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, o sea, cuando ya sea en cantidad de horas que tiene uno que trabajar o en cantidad de pacientes que tiene que atender. Si son cuidadores de algún familiar, pues cantidad de horas, pues por supuesto que son una sobrecarga, ¿no? Porque pueden ser las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? Dependiendo, pero institucionales también es, por ejemplo, los sueldos bajos, la poca remuneración económica, puede ser también la falta de reconocimiento, eh, la falta de que exista cierta escucha en cuanto a que tomen también la opinión de los colaboradores y no nada más lo que, no, yo digo que esto se hace así porque así debe ser o por mandato divino, ¿no? Sin tomar en cuenta realmente las necesidades de los que sí están trabajando con los pacientes o están en esa área, ¿no? Son ejemplos igual, les digo, esto es una conferencia, entonces, bueno, no comento todos ni los síntomas ni las causas porque no puede ser tan amplio, ¿no? Y familiares, les digo, aunque no existen algunos que se llamen así, yo sí lo incluyo aquí, porque justamente si ustedes son una persona que cuidan a algún familiar y que están propensos también al burnout, aunque les digo, es más lo que se llama sobrecarga del cuidador primario, pero también el burnout, pues familiares puede ser el hecho de que valoran poco lo que hago, eso sería una de las causas, o sea, esa sensación de que pues no, ni reconocen ni valoran lo que estoy haciendo, ¿no? U otra podría ser también dificultad para delegar responsabilidades. Y si entonces, aunque existan 4 personas que pueden ayudar, solo una es la que cuida a esa persona o se encarga de esa persona, pues claro que hay una sobrecarga. Y eso también puede ser una causa. Si es la única que existe, bueno, pues ahí sí, no hay nadie más que pueda ayudar, pero si existen 2 personas o 3 o 4, pues también es importante compartir esas responsabilidades y que no recaiga todo en una sola persona o en un solo cuidador. Entonces, esa puede ser también una de las causas del burnout. Y características con los pacientes o con la persona a la que se ayuda o se cuida, pues también, digamos, hay pacientes que podemos llamar difíciles, ¿no? Difíciles, ya sea porque pueden ser de las personas que no siguen mucho al pie de la letra lo que deben hacer, lo que a ellos les corresponde, su tratamiento, sus medicamentos, ¿no? Entonces, pues también cómo van a estar mejor si no siguen las indicaciones que les van a ayudar a estar mejor, ¿no? O pacientes difíciles porque pueden ser medio agresivos, pueden ser medio prepotentes, estar de mal humor constantemente, o, por ejemplo, pacientes difíciles porque quizás lo que tienen es algo crónico o es algo incurable o
porque los avances no son tan rápidos como me gustaría verlos, o los logros, o los cambios, ¿no? Entonces, también hay características de los pacientes o de la persona a la cual cuido o que es mi familiar que pueden influir en que mi desgaste, mi burnout sea mayor o sea más propensa a ese desgaste y a esa quemazón. Y bueno, los costos del burnout son muy altos. Como les decía, sus efectos solo son negativos, no hay alguno que sea positivo. Y esas consecuencias o costos son muy altos y afectan en todas estas áreas que ven aquí. En el ámbito personal, pues sobre todo, por ejemplo, con los síntomas que les mencioné. Síntomas físicos, psicológicos, conductuales, por supuesto que afecta. O sea, sí es algo que puede generar problemas importantes, ¿no? Incluso hay gente que pierde su trabajo por eso, porque deja de ser funcional en su trabajo. Les digo, porque puede generar ansiedad, depresión, muchas cosas. En lo familiar, ¿por qué? Porque claro, si estoy más irritable, si estoy agotado, pues también eso influye y impacta en mi familia, en las otras personas. O sea, si yo estoy mal, si me siento mal, si estoy súper agotado, pues va a influir también en la gente que quiero y bueno, en la gente que quiero y en esa familia. En lo social, porque como vimos, uno empieza a apartarse o a aislarse. Incluso a veces es ya no quiero salir. O sea, no, que vámonos acá, no, no. O sea, lo que menos quiero es contacto con la gente, porque eso es lo que me está agotando emocionalmente, por ejemplo. En los pacientes, porque disminuye la calidad de lo que uno hace, porque eh, disminuye ese trato humano. Podemos hacer lo que se necesita, pero finalmente afecta en la atención que estamos brindando y se vuelve algo que ya no es lo óptimo o lo ideal. Y en la institución, si se trabaja en una institución, pues justamente el ausentismo, los retardos, esa calidad inhumana, pues como les decía, como ese desprestigio de ciertas instituciones de gobierno, ¿no? O sea, claro que daña también a la institución en la imagen que se da, etcétera. O como les decían, esos retardos, etcétera. Pero no se ponen a ver que, claro, mientras mejor estén sus colaboradores, mejor van a estar también los pacientes, ¿no? Y ahora me gustaría que reflexionen un minutito menos. Ustedes cuidan, atienden a otros, a otra persona o a otras personas. ¿Y qué tanto se interesan qué tanto te interesas en cuidarte a ti mismo o a ti misma? Honestamente, ¿qué tanto haces cosas también de autocuidado? Cuido y me ocupo de otros, pero también te ocupas y te cuidas a ti. Y que pienses tantito cómo manejas ese desgaste, que seguramente sí has sentido en algún momento. Ese desgaste emocional, esa quemazón o estar quemado, pues, ¿cómo lo manejas? ¿Qué haces? ¿O no haces nada? ¿Lo que haces te sirve? Y si alguien quiere compartir algo, brevemente lo puede compartir. Si no, pues no, es algo como muy personal, pero piénsenlo tantito. Mira, no se han visto todavía manitas levantadas, pero igual en lo que alguien más se anima, a mí se me ocurre que lo primero que yo hice para empezar a atenderme eh, fue identificar mis necesidades y para mí en lo personal fue crear una red de apoyo porque estaba muy disminuida o estaba una red pero para pescar ballenas, súper grandota. Entonces necesitaba hacerla más chiquita, entonces el poner manos a la obra en hacer un tejido compacto de mi red de apoyo me trajo mucho bienestar, porque significó tiempo para mí, significó tiempo de descanso,
tiempo de preparación, tiempo de psicoeducación, tiempo personal, tiempo profesional, significó muchas cosas el poder llevar a cabo esa acción específica que era atender una necesidad personal, Ok. como ejemplo. Muchas gracias, Víctor. Y no, pensé que habías terminado. Sí, sí, más bien iba a decir, si no hay ninguna manita levantada, pues podemos continuar con lo que tú nos indiques, Jimena. Ajá. Y de hecho yo creo que eh, uno como cuidador y acompañante de algún familiar que tiene algún problema, como varias de las personas que están aquí y que están muy cercanas a Voz Pro Salud, algo muy común es que a veces ese cuidado y ese acompañamiento se carga en una sola persona, ¿no? Y además, digamos, estadísticamente por frecuencia, desgraciadamente recae más generalmente en una mujer, ¿no? Culturalmente, socialmente, lo que sea. Y también uno tiene que aprender como a delegar ciertas responsabilidades, porque tampoco es como que, no, yo me las puedo de todas a todas y puedo con todo. Pues sí, Super Wonder Woman, hay muchas, pero el desgaste va a ser mayor también. Y si por lo menos está esa persona y otra, pues ya es como aligerar un poco la carga si ambos tienen cierta responsabilidad en el cuidado y acompañamiento de esa persona, de ese familiar, de mi hijo, de mi hermano, de mi mamá, de mi papá, de quien sea, pues eso creo que es muy importante. Y a veces la misma persona se aferra a, no, pues me toca hacer todo y yo solita cargo con todo y andan ahí como el pipilá, pero les digo, llega un momento en que uno revienta y como que explota como olla express. Pues sí. Entonces, a veces uno mismo se sobrecarga o no sabe pedir ayuda y a veces más bien sí son los otros los que se hacen a un lado, ¿no? Y que es más cómodo porque sé que, ay, pues total, ella resuelve todo, ¿no? Entonces ni me meto mucho. O sea, sí, me informo de lo necesario, pero pues no me meto mucho porque también puede echar uno la concha. O sea, ya sé que ella acaba resolviendo todo o solucionando todo. O él, ¿no? Me estoy refiriendo a ella porque sí es más común que sea una mujer, pues, pero entonces el punto es ni uno mismo cargarse más de la cuenta, ni dejar que el otro haga la concha porque yo le resuelvo todo. O sea, también buscar, sé que eso ya no depende de uno, depende del otro que quiera o no hacerlo, pero por lo menos sí buscar que trate de involucrarse las otras personas y que también se metan y sobre todo yo no resolver todo para que no echen esa concha de, pues total, no me necesitan, pueden solos, pues tampoco, ¿no? Ahora, la buena noticia dentro de todo esto desgastante del burnout es que sí existen muchas técnicas y estrategias para manejarlo o para prevenirlo. O sea, ya sea si todavía no estoy quemado o tan quemada o quemado, poderlo prevenir, o si sí ya lo estoy, poderlo manejar. O sea, sirven para ambas cosas. Y existen técnicas que son personales o individuales, otras que son sociales, otras institucionales y otras que están relacionadas con los pacientes. Y sobre todo son técnicas o estrategias enfocadas al autocuidado, a justamente cuidarme yo. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien, tú también vas a estar mejor. Si yo estoy bien, la persona a la que atiendo va a estar mejor. Si yo estoy mal, tanto si me enfermo físicamente, como les decía, como si estoy así de, de todo, o deprimida o desmotivada, por supuesto, también le va a afectar a esa otra persona a la que atendemos y a nuestros familiares y a, en general, pues, a todos, porque si se refleja, si yo estoy bien, los otros están mejor, si yo estoy mal, les afecta negativamente a los otros y a esas personas cercanas, además. Entonces, digamos, las institucionales, pues no dependen de uno, dependen justamente de la institución, ¿no? Que hagan ciertos cambios. Y
Entonces, yo me enfoco siempre cuando doy cursos y etcétera, más en las personales o individuales, porque es lo que uno sí puede hacer, que es lo que sí depende de mí y puedo hacer para estar mejor o para mi autocuidado, para ese autocuidado. Muy brevemente les digo, porque pues sí, en una conferencia no da tiempo para los cursos que yo doy del tema duran 5 horas, por ejemplo. Entonces, claro que esto tiene que ser más reducido, pero sí me gustaría compartirles y hice esta plática, esta conferencia no solo teórica, la mayoría teórica, pues sí, para que sepan qué es y etcétera, y síntomas que lo causa, pero me gustaría compartirles unas poquititas estrategias o técnicas. Y unas son justamente las actividades recreativas. Si yo te pregunto, ¿qué haces cuando no estás trabajando o cuando no estás ayudando o acompañando o cuidando a tu familiar o cuando no estás trabajando? ¿Tienes muchas respuestas o pocas respuestas? Si tienes pocas, más propensa o propenso al burnout. Si tienes muchas o regular zonas, pues mejor, porque justamente todo lo que son pasatiempos, actividades recreativas, actividades placenteras, son estrategias para manejar el burnout. Lo que sea, lo que a cada quien le guste y pueda. O sea, puede ser hacer ejercicio, leer un libro, escuchar música, ver la tele, cada quien, ¿no? Ver una película, etcétera. Pero ir con mis amigos, platicar con tal persona, todo lo que sean actividades recreativas o pasatiempos, armar rompecabezas, por ejemplo, esa es mía, me ayuda un montón y es como armar y me armo yo misma, ¿no? Armando rompecabezas. Son estrategias de las principales para manejar el burnout. Entonces, si el 90% de mi vida y de mi tiempo es el trabajo o el ser un cuidador, mi trabajo de cuidador o el trabajo en una institución, pues ¿cómo no va a tener uno burnout y quemarse? O sea, porque el otro 10% pues ya será dormir y ahí ya ni me entero tanto como me duermo, ¿no? Pero, o sea, yo sé que tampoco a lo mejor se puede, no, pues 90% recreativo y 10 trabajo, no, obvio que no, pero es encontrar como un poco más el equilibrio y sí tener un tiempo para mí, que justamente acá lo veo. Y es justo como lo que decía Víctor en parte también, pero bueno, hay otro que es técnicas para disminuir el estrés. Existen muchas técnicas para disminuir el estrés, muchas técnicas de relajación. Incluso pueden encontrar en YouTube algunas, lo que ahora se llama mindfulness, o pueden poner música de relajación y aparecen un montón, la cascadita y un río y así, o sea, o técnicas de relajación en general. Muchas tienen que ver con la respiración y bueno, con otras actividades. El ejercicio, todo lo que es el ejercicio, cualquier ejercicio, que veo la tele y me pongo a bailar, o a disque hacer aerobics, o salgo a caminar, o ando en bici, cualquier ejercicio ayuda al estrés y ayuda al burnout, por supuesto. La risa y el sentido del humor. Las personas que tienen mucho sentido del humor, o más bien más sentido del humor y la risa, es uno de los factores protectores para el burnout o que ayudan a disminuir el burnout o a que el nivel sea más bajo. Entonces, si su sentido del humor es bueno, eso también es algo protector y que ayuda. Y si no, pues a desarrollarlo también, ¿no? Otra cosa que ayuda es justamente reconocer mis propias necesidades, que es la habilidad para conocerte tú misma o tú mismo, para reconocer tus sentimientos, tus fortalezas, tus debilidades, tus limitaciones. O sea, estar consciente de que sí, en esto son mis fortalezas y soy re buena o re bueno, o esto se me facilita. Validar tus sentimientos, pues sí, esto me duele mucho, o esto me enojó, o esto me angustió, o esto me da cierto temor. Validarte tú mismo, o sea, por supuesto que se vale sentirse así. Lo importante es qué hago yo con ese sentimiento, ¿no? ¿Qué hago yo con ese enojo, con ese temor, con esa angustia? ¿Cómo lo manejo? Pues
pero estar consciente e identificar tus sentimientos, tus fortalezas, pero les decía también tus debilidades y limitaciones. ¿Con qué cosas de plano sí te sobrepasan o con qué cosas no puedes? Y entonces, pues ahí sí pedir ayuda o ahí sí no entrarle tanto y buscar ese apoyo, ¿no? Detectar tus necesidades físicas, emocionales y psicológicas. Si yo te pregunto en tu vida, ¿qué es lo más importante? ¿Y en qué lugar te ubicas tú? La mayoría de la gente dice mis hijos, ¿no? Ese es como el número uno, mis hijos. O mi hijo o mi hija, ¿no? Si son únicos. Pero luego puede ser el esposo, pareja, esposa, novio, novia, lo que sea. O el trabajo, el dinero, la casa, el trabajo y el trabajo y esto. Y yo, bueno, por ahí del número 9 o 10 uno se deja luego al último, ¿no? En el último lugar. O en el 6 o así. No suele uno ser de los primeros números en, en esa importancia. Y también nos han enseñado culturalmente que puede ser medio egoísta, ¿no? Ponerse uno en primer lugar. O, eh, pues sí, parte también es costumbre, es cultural, pero el punto es lo que les decía. Si tú no estás bien, tampoco los pacientes a los que atiendas van a estar de la forma óptima, recibir la atención y la calidad óptima, o a la persona que cuidas o a la persona que acompañas o ese familiar que tiene problemas y que tú te encargas de él, tampoco va a estar al 100 ni de la forma óptima porque tú no estás bien. Entonces no es egoísta. O sea, uno tiene que estar bien para poder ayudar a los demás. Uno tiene que estar bien para que los otros también estén mejor. Entonces, no es egoísmo. Si te ubicas en el nivel 7, 10, 9 o así, bájale un poquito, acércate más a los primeros lugares y por eso es muy importante tener tiempo para uno mismo. Así como a lo mejor invierten 9 horas en su trabajo o en cuidar, en acompañar y 10 minutos en bañarse y tal para hacer la comida, tal para atender mi cama, etcétera. El punto es, haz un tiempo, créate un tiempo, porque tampoco es que caiga así del cielo o de los árboles. A veces uno mismo lo tiene que propiciar para ti mismo. Entonces, sé que a lo mejor no es que diario puedan tener 2 horas de mí para mí. Pues sería padrísimo, pero entre tantas actividades, pues no está tan fácil. Pero a lo mejor sí puedes tener diario 15 minutos o media hora, o un día sí y un día no, media hora. O sea, generarte un tiempo de mí para mí. Este es mi ratito para mí. Tengo un montón de ratito para cuidar, para trabajar, para atender, para hacer esto. Un montón de tiempo para la familia, un montón de tiempo para la casa, etcétera. No, pues este es mi ratito de mí para mí, donde hagas justamente alguna actividad que sea placentera y recreativa, que disfrutes. Como te decía, lo que sea, puede ser leer, ver la tele, ver una película, hacer ejercicio, cantar, pintar, lo que a cada quien le guste, ¿no? Cada quien sus gustos. Pero jugar un videojuego, cada quien, ¿no? Pero que este es como mi tiempo de mí para mí, de autocuidado, de bienestar, etcétera. Date ese ratito de ti para ti, aunque no sean demasiadas horas, aunque no se pudiera a diario, pero pues lo más frecuente posible, aunque sea un rato pequeño. Y bueno, existen muchísimas más técnicas personales, individuales. Técnicas sociales, también hay varias. Aquí les comparto una que es el justamente poder compartir con los demás. Es decir, tener alguna red de apoyo o de soporte social, amigos, familiares, ¿no? Los amigos son bien importantes, pero bueno, alguien, compañeros de algún lado, contar con alguien y con quien puedas justamente compartir y verbalizar lo que te preocupa, lo que sientes, tus problemas, tus experiencias. Eso ayuda a mitigar y a bajar el estrés y el burnout.
tener una persona así cercana con quien puedas hablar de eso. Y también a veces es útil para descubrir alternativas de afrontamiento. Quizás uno mismo no se ha dado cuenta o no ha encontrado cómo afrontar o cómo resolver tal cosa, y al compartirlo con alguien más te puede dar su punto de vista y algo que no se te había ocurrido, que no habías pensado que, pues igual esto me puede servir, o sí es cierto, esto me puede ayudar, ¿no? O a veces uno escucharse hablándolo con alguien más, el hecho de escucharme me puede ayudar a abrir otra alternativa. Y bueno, con esto, antes de comenzar con las dudas, preguntas, o les decía jitomatazos así, les quiero eh, compartir algo breve. Y les digo, esta frase me gusta mucho y la escribí en un manual que tengo, que es: si me cuido, te cuido mejor. Si yo me cuido, por eso les decía, si yo estoy bien, si me cuido, te cuido mejor. Les agradezco mucho por haber estado en esta conferencia, por su interés. Y yo creo que es muy importante que también se agradezcan ustedes por haber estado aquí. O sea, porque por algo están aquí y se agradezcan el haber querido conocer más de este tema o hacer algo por mí, ¿no? Y por último les comento, entre 5 psicólogas y las 5 tenemos maestría y 2 de nosotras somos también tanatólogas, desarrollamos una plataforma de cursos en línea que se llama Cefapsi. Esta es nuestra página www.cefapsi.com. Y justamente ahí son cursos asincrónicos, es decir, ya están grabados sin gente, o sea, los grabamos individualmente para crear ese curso de diferentes temas. Tenemos de resiliencia, comunicación asertiva, concepto de muerte en los niños y cómo manejarlo, duelo, etcétera. Hay varios temas. Pero a lo que voy con que son asincrónicos es que están grabados, son en línea, y entonces quien se inscribe puede tomar ese curso cuando quiera y cuando pueda. Hagan de cuenta, a lo mejor el de Burnout, yo lo tengo ahí, también lo subí para que esté también como asincrónico, dura 5 horas, pero a lo mejor lo pueden tomar en un mes, es decir, me inscribo y un día le invierto 15 minutos al curso, o sea, viendo parte de los videos, un video de 15 minutos, y 3 días después le invierto 20 minutos y 4 días después 10 minutos, como cada quien pueda a su propio ritmo. Tiene esa ventaja de ser asincrónico, que cada quien lo va tomando cuando puede y quiere a su ritmo, ¿no? Entonces, les comparto que aquí en esta plataforma de Cefapsi está mi curso del síndrome de burnout. Tengo 2, uno que es en el ámbito educativo y otro que es en el ámbito de la salud, que es el que sería para ustedes si les interesa el ámbito de la salud. Tengo también un manual para manejar y prevenir el burnout. Son solo como 3, 4 hojas de teoría, y todo lo demás son puras técnicas y estrategias para manejarlo justamente. Es digital, entonces igual, si lo compran, les llega su correo en PDF, se descarga en PDF, o sea, no les llega en físico. Y un libro de burnout, pero este es más para profesionales. Bueno, ese es teórico, habla de todo lo que les dije ahorita del burnout y va enfocado más a salud, y trae algunos resultados de investigaciones que he hecho aquí en México. Pero a lo que voy es que si a alguien le interesa alguna de estas 3 cosas, justamente la próxima semana, del 20 al 25 de mayo, va a estar con 40% de descuento. Todo Cefapsi, todo, porque es el día del psicólogo el lunes. Entonces, todos los cursos de Cefapsi, no nada más estas 3 cosas, están con 40% de descuento. Por si a alguien le interesa, de por sí son precios accesibles, pues con 40% la verdad es que más. Y ahora sí, quien quiere preguntar algo, dudas que hayan quedado o que no fue tan claro, comentarios, adelante. Bueno, una vez más, voy a dar pauta para ver si alguien más se anima a compartirnos algo. Pero yo me gustaría preguntar, cuando hablaste de la despersonalización y llegamos a la parte del cinismo,
porque también el cinismo es un mecanismo de defensa, o lo podemos utilizar como un mecanismo de defensa. Eh, yo he visto, en lo personal me ha sucedido, pero también he visto con otros compañeros cuidadores, que de repente parte de nuestros procesos terapéuticos es, nos dicen, bueno, es que pues tú debes de aceptar la realidad, debes de aprender a discernir lo que no puedes cambiar, lo que no está en tus manos, debes de aceptarlo y adelante, porque pues de repente entre que la persona en el ámbito de la salud mental, de repente el usuario no se quiere tomar sus medicamentos, llega a cometer actividades de riesgo para él, para la familia, vaya, hay cosas que se nos salen de las manos, pero ¿cuál sería dónde ponemos nuestras banderas rojas de esta parte de aceptar la realidad, las cosas que no podemos cambiar, y de repente caer en una parte de cinismo? Ah, bueno, sí, ya me dijo que se va a hacer daño, pero pues no depende de mí. Entonces, pues para que no me haga daño, pues como que puedo caer en eso, ¿no? Por un lado, la aceptación de la realidad y por otro lado, ¿cuál sería una frontera sana para yo andarme monitoreando y saber que no estoy utilizando ese cinismo como una falsa mecanismo de defensa? Ok. Es que yo creo que, o sea, a mí me gusta más llamarle adaptación a la realidad que aceptación de la realidad, ¿no? Pero, pues primero es, si tengo un agotamiento emocional ya súper alto, es muy probable que voy a caer en la despersonalización o en el cinismo, así, ¿no? Pero eh, más que aceptar, porque a veces aceptar es como resignarse, ¿no? Como, pues sí, así es y ya, ¿y qué? Yo le llamo más adaptación porque es, ok, esta es la realidad, duele, no me gusta, me enoja, me pone triste, etcétera, pero y ahora justamente es adaptarse, o sea, aprender a vivir con esta nueva realidad, ¿no? A eso me refiero con adaptarse y no es como aceptación de resignarse, pues. Pero una bandera roja podría ser, si siento demasiado agotamiento, como les decía, así como ya, la pila así, o sea, muy poca energía, gran dificultad para enfrentar un nuevo día y me despierto y es como, hoy, otra vez, es una bandera roja porque es muy fácil y probable que de ahí se pase pronto a la despersonalización, por ejemplo, ¿no? O bandera roja, pues es si me doy cuenta que justamente estoy siendo medio insensible o no tan empático, o sea, sería también como otra bandera roja, porque eso puede incrementarse y empeorar, ciertamente. No sé si ¿Ok? sí quedó claro. Sí, muchas gracias. Eh, María Luisa y Raúl alzaron la mano. Si gustan hacernos algún comentario o pregunta para la maestra, adelante. Y pues antes que nada, Víctor, pues todo tu testimonio, la verdad, me ha sido muy de gran ayuda. Yo no sabía que esto que nos pasa a los que cuidamos a un familiar o a las personas que se dedican a esto, se llamaba así. Entonces me es de mucha ayuda porque sí he pasado por esas etapas. Yo cuido a mi papá cuando puedo. Yo estoy aquí en Ciudad de México y luego tengo que ir a Querétaro cuando mi papá se pone mal. Como yo agarré la rienda de llevarlo a los médicos, y pues a mí me une un sentimiento muy fuerte hacia mi papá porque no es lo mismo. Tengo varios hermanos y medios hermanos y no toman el mismo papel, pero yo sí he notado que en mí hay ese sentimiento de que tengo que ayudar y no porque tenga que hacerlo, sino porque me nace y lo vivo y me hace feliz a mí como su hija, que como ya viví varios duelos de mi mamá que murió tan joven, luego dos de mis hermanos, y que dice uno, pues es en vida, hermano, ¿no? En vida es cuando debemos de aportar, y como fueron diferentes etapas, en una etapa yo, pues los recursos, la ignorancia,
y muchas cosas, no me llevaron a hacer lo que debía haber hecho y que ahora lo hago. Ya es otra etapa también de madurez y de muchas cosas y que lo puedo hacer. Pero sí agradezco mucho este curso y pues sí me interesaba bastante porque no conocía esas etapas que les vuelvo a comentar, ya las he vivido y ahora con esto pues estoy aprendiendo, ¿no? Tenemos que ver nuestra realidad y hasta dónde podemos también como seres humanos, porque sí, el estrés sí me ha dañado también físicamente, aparte de las enfermedades que uno ya trae, como que se van agudizando. Y es cierto, ¿no? En que, ¿cómo haces tú para estar bien, para poder ayudar o para poder apoyar, ¿verdad? Entonces, sí les aprecio mucho la conferencia. Sí, es de gran ayuda. Muchas gracias. Gracias. Si alguien más tuviera alguna duda o comentario, los escuchamos. Adelante. Yo quiero levantar la mano, pero no encuentro la manita. Pues ya te vimos. Adelante, Humberto Alcántara. Ok, muchas gracias, Víctor. Pues una felicitación, ¿no? Por la conferencia, me encantó. Nosotros tenemos trato con todo tipo de situaciones, ¿no? Como psicólogos, como especialistas, pero pues yo también reconozco que, por ejemplo, trabajamos más para los familiares, ¿no? Cuidadores. Es muy importante reconocer esta parte. A mí nada más me hubiera gustado, ¿no? Esta parte, yo sé que, o creo, ¿no? No está en los temas. Creo que también los factores que caracterizan a cada uno de los cuidadores son diferentes, ¿no? Y de repente hay gente que puede estar acostumbrada o tiene mayor tolerancia al estrés y hay gente más sensible y de repente puede caer en este tipo de sobrecargas de una manera más fácil. Eso quisiera que no sé si podría abundar un poco más sobre ese tema. Pero bueno, una felicitación, porque la verdad es que conozco muchas situaciones. Yo, de hecho, sí lo padecí, ¿no? Trabajé como cuidador de chicos, ¿no? En grado de discapacidad alta, entonces he pasado por ahí, aparte de también involucrarme mucho con mis pacientes. Se los he comentado muchas veces, ¿no? Si de repente me bajoneo cuando veo una situación que no es fácil de resolver, ¿no? Y también con mis alumnos, porque pues, damos los cursos psicoeducativos a pacientes, pero nada que ver con el trabajo que hacen los familiares, ¿no? Que es esa carga de estar cuidando y no estar tolerando síntomas, ¿no? Que es como un mundo que se contrapone, ¿no? Pero bueno, muchas felicidades y espero tener más contacto con ese conocimiento que tienes y poder sacarle más provecho. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, maestra. Gracias. Y sí, por supuesto que las características de personalidad del cuidador también influyen que sea más propenso o menos. Eso es lo que les comentaba dentro de las causas. Ya ven que les dije, hay causas personales, institucionales y relacionadas con los pacientes. Esas entran en las personales, que sí, hay ciertas características de personalidad que hacen que la persona pueda ser más susceptible al burnout, o más fácil o más pronto, y hay gente que no tanto, ¿no? O que no tan pronto. Y justamente es, bueno, aparte de los que les decía, gente medio obsesiva, muy perfeccionistas, autoexigentes, pero también las personas demasiado sensibles, las personas quizás con baja autoestima, las personas que constantemente necesitan como retroalimentación positiva de los demás. Entonces, entre otras. Entonces, sí hay ciertas características de personalidad que puede hacer que uno sea más susceptible o menos susceptible. Por supuesto que sí, ya sea como cuidador o como profesionista de la salud en cuanto a médico, psicólogo, etcétera. Gracias. Y no sé si me... mira, alzó la mano Gloria Luz. Adelante, por favor, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, igual muchas gracias por la conferencia y yo tenía una duda y un comentario.
La duda es en la parte de los factores o áreas del burnout, en la parte de despersonalización, tengo la duda, bueno, me suena más cuando eres un servidor eh, del área de la salud, pero la pregunta es, en el caso de que tú eres un familiar, bueno, mi caso es mi hijo, ¿no? No es que lo tenga que cuidar 24/7, pero sí está pendiente que medicamente, o sea, las terapias y tal. También tengo, bueno, aparte un hermano con discapacidad intelectual, pero la despersonalización, no se da nada más en la cuestión de un servidor de la salud, o sea, porque cómo te vas a despersonalizar así que, pues, amas a tu ser querido, ¿no? Y sí, ya puede llegar el momento en que digas, bueno, pues, si tomaste esto o no, pues ya ni modo, es tu problema. No sé si se llegue a dar eso. Puede ser que sí, Sí, ¿no? también, Si me pueda contestar. Ujú. sí, claro También llega. que también, o sea, no nada más en alguien que trabaja en una institución como cuidador también. Claro que ahí sí o sea, hay un vínculo y un cariño generalmente, ¿no? Por supuesto. Pero eso puede hacer que más se agote uno. Pero claro que también puede haber despersonalización en cuanto a que uno vuelva un poco más insensible Ujú. o un poco como, pues sí, como cínico también o como frío de, ay, es que necesito que me lleves acá o me pasa esto y, ash, ¿no? O sea, tan solo el, ash, y eso me molesta, es una forma, por ejemplo, de despersonalización, por ejemplo. Pero puede ser también como, sí, ya no darle tanta importancia. O como, ay, pues búscale tú cómo hacerlo, ¿no? O sea, sí, claro que se puede dar de forma También diferente que en una institución, pero sí, sí, puede ser también, pues es un mecanismo de defensa, ¿no? También ajá, para como protegerse, que puede ser, ¿no? sí, Para no involucrarse ya tanto o no estar tan preocupado, por decirlo de una manera. para que ya no me duela tanto, Sí. por ejemplo, Ah, o para agotarme menos, sí, ujú. como mecanismo de defensa. Ajá. Ok. Y la otra como comentario en cuanto a los síntomas, pues sí me ha llegado un poco de los físicos en algún momento, no todo el tiempo, de que me cuesta más trabajo dormir. Eh, en los psicológicos, pues sí, a veces sí siento que estoy más irritable. Cualquier cosita sí me prendo, o sea, me enojo. Eh, también a veces cierta ansiedad y a veces tristeza. Y lo que he notado es que cuando, como dijeron, cuando veo algún programa cómico y entonces ya me viene la risa. En general soy una persona que se ríe con facilidad. Entonces, bueno, me ha ayudado como que y tomo más fuerza para seguir ayudando lo más posible. Qué Ese bueno, era el comentario. Sí. qué bueno, porque sí, les digo, el sentido del humor es como uno de los factores principales protectores. Las actividades recreativas, otro, que lo tengan en Muchas cuenta. gracias. Gracias. Gracias, Gloria Luz. Por aquí veo a Pilar Huitrón que nos está haciendo lengua de señas mexicano. Adelante, por favor. Gracias, gracias, buenas noches. Bueno, pues yo estuve escuchando toda la información que nos dio la licenciada y bueno, yo creo que para mí ha sido más complicado porque creo que soy muy sensible y además tengo mucho de esas características de personales complicadas. Porque, por ejemplo, ahorita soy cuidador primario de mi hermano, pero antes cuando trabajaba fuera de casa, pues era la familia, el trabajo fuera, o sea, me llegaba a conflictuar mucho el trabajo en oficina. Yo creo que finalmente sí tiene mucho que ver mis características personales, pero ya con todo esto que usted nos acaba de explicar,
pues de alguna forma me ayuda a mí a darme cuenta dónde tengo que estar más al pendiente, porque sé que soy como más propensa a irme de cuernos. Entonces, pues el haber estado aquí, pues de alguna manera sí me ayuda, me hace pues poner más atención en mí y en cómo evitar pues estar mal o por ejemplo a veces sí he llegado a tener respuestas muy feas con mi hermano, de mal humor o le he gritado. He tenido, la verdad, situaciones, ya afortunadamente de un tiempo para acá ya eso ya no se ha presentado, pero sí yo me sentía muy mal de tratarlo así, pero al mismo tiempo no podía yo frenarme. Cuando me había dado cuenta, ¡prum!, ya había explotado, ¿no? Entonces, pues a mí este tipo de espacios de alguna manera me ayudan porque me hacen, pues, tomarme en cuenta y bueno, pues saber que si no empiezo por mí, pues todo va a ser un caos. Muchas gracias. Gracias, qué bueno que te des cuenta de eso y que lo compartes, gracias. Y sí, yo creo que algo que ayuda mucho es justamente estar más consciente de mis propias necesidades y como les decía también en un poco de las técnicas, ¿no? Estar consciente de mis fortalezas, mis habilidades, mis cosas positivas, pero también mis debilidades, ¿no? O mis limitaciones, o sea, de sí, en qué momentos, o sea, en qué cosas sí ya como que me desborda o en qué momentos como que estoy a punto de no dar más de mí. Y entonces es mejor tomarme un ratito de 5 o 10 minutos que seguir ahí y acabar mal, ¿no? O sea, por ejemplo, pero bueno, justamente estar consciente de mis sentimientos, mis necesidades, les digo, mis fortalezas, mis debilidades, ayuda a precisamente poder manejar mejor estas situaciones y a que el desgaste no sea tanto. Entonces, qué bueno. Muchas gracias. También quería comentar algo, que en el caso nuestro, que somos cuidadores de enfermos mentales, también tenemos que tener mucho cuidado para no desencadenar crisis en ellos, ¿no? Porque a lo mejor yo la verdad es que a veces sí me pongo muy mal y yo digo, no, pues si yo me pongo así, voy a provocar en que mi hermano tenga una recaída. Y eso también de alguna manera, a raíz de todos estos, pues la psicoeducación, me ha ayudado a contenerme un poquito más porque yo me imagino que también específicamente en los enfermos mentales también es peor que en cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Sí, pero claro, eso implica un gran autoconocimiento, ¿no? Y un gran conocimiento también de la otra persona. También a esa persona, qué cosas les afectan más, o qué puede ser como una chispita y ¡piu!, ya se prendió, o qué le puede afectar emocionalmente. Entonces, implica un gran autoconocimiento primero, ¿no? Pero, pero digamos, la actitud, las conductas, pues sí, pueden desencadenar cosas en esa persona a la cual está uno cuidando también, ¿no? Sí, o Muchas como gracias. coadyuvar, ¿no? O sea, influir, pues. Ok, gracias. Ok, pues muchas gracias. Ya por cuestiones de horario estamos llegando al final de esta conferencia. Si alguien tiene algún último comentario, pues es en este momento. Si no, continuamos ya con la última parte. Como siempre, pues lo primero es agradecer a nuestra invitada de hoy. Muchísimas gracias. Hemos aprendido bastante. Eh, ha sido un gusto tenerte por aquí. La verdad, gracias por tu tiempo y tu dedicación. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto compartirles sobre el tema. Muchas gracias. Pues como siempre, ya finalizando, a todos nuestros invitados, gracias por haber participado con nosotros. Les queremos recordar que su aportación solidaria es lo que nos permite aquí en Voz por Salud Mental Ciudad de México continuar con las labores de psicoeducación, orientación y apoyo. También les llegará al correo en el que se registraron una encuesta de salida.
Les pedimos su apoyo llenándola, ya que es una forma en que ustedes pueden participar retroalimentándonos para fortalecer nuestro proceso de mejora continua. Muchas gracias. Voz por Salud Mental Ciudad de México les agradece su compañía. Muchas gracias y si es posible, nos veremos dentro de un mes en nuestro jueves de conferencia. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Que descansen. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Igualmente, gracias.